Tengan ustedes, hermanos, un hermoso día en la presencia del Señor. Dios es luz. Dice la palabra allí en 1 de Juan 1, versículos del 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente voy a dejar hasta ahí la lectura. Usted puede seguir durante el día en la palabra del Señor. 4 posiciones frente al pecado. Primero, negar el pecado. En el versículo 8 en adelante, ¿cierto? Habla de negar su naturaleza. Negar que el ser humano es pecador. Nadie puede decir yo no soy pecador. La palabra dice que todos somos pecadores. Negar la caída al pecado. Negar caer en pecado es un tema también complicado y no disfrutar así el perdón y la libertad de nuestra vida. Segundo, ¿qué implica esta negación? Primero, implica engañarse a sí mismo. En el versículo 8 dice, ¿verdad? Y en segundo lugar, hacer de Dios también un mentiroso. O sea, tratar de engañarse a sí mismo y hacer de Dios un mentiroso. Hermanos, hacer que la palabra de Dios también, ¿cierto?, viva y sea eficaz en nosotros. Cuando nosotros negamos, no aceptamos caer en pecado, también estamos diciendo o entendiendo que la palabra de Dios no está en nosotros. Damos a entender que la palabra no ha hecho cabida en nuestro corazón. La palabra de Dios no está en nosotros cuando no obedecemos, cuando no practicamos, cuando no nos damos cuenta ni queremos aceptar que hemos caído en pecado. Tercero, debemos confesar nuestros pecados, como lo dice allí en el versículo 9 del capítulo 1. Debemos confesar nuestro pecado. Confesarlo a Dios franca y sinceramente, a solas con el Señor, invitados, ¿cierto?, a confesar nuestros pecados. Dejar el pecado, tratar de apartarnos de él. Creer definitivamente y disfrutar de esta sangre purificadora que nos libra y nos lava del pecado. Creer en el perdón definitivo, ¿cierto?, que ha sido la promesa del Señor de perdonar todos nuestros pecados. Y cuarto, tenemos victoria sobre el pecado. Esta victoria es posible. Esta victoria es totalmente dependiente, la podemos lograr dependiendo de la mano del Señor. Nos llega a través de la enseñanza de la palabra, nos lleva a través de la enseñanza de la Escritura, nos lleva a poder entender y poder librarnos y tener así la victoria sobre el pecado, porque somos nacidos de Dios, porque Él está en nosotros, porque su Espíritu está en nosotros, porque Cristo Jesús está en nosotros y porque somos naturaleza divina, porque somos luz, porque Cristo es la verdad y la verdad está en nosotros. Hermanos, no dejemos de entender y no dejemos de cada día confesar nuestros pecados, cada día recordar que no somos perfectos y que estamos en un mundo lleno de pecado y que estamos en un mundo donde el pecado asedia, donde el pecado está en todo lugar. Entonces nosotros, como hijos del Señor, seamos luz, como dice la palabra, ¿verdad? Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Usted sabe que el pecado produce tinieblas en el hombre. Nosotros hemos sido salvos y libres
de contaminación y de las tinieblas. Por tanto, en este día, hermanos, yo les invito a adorar al Señor, a alabar a nuestro Padre, a bendecir su nombre y confiese cada día sus pecados para que el Señor perdone, nos libre y tengamos conciencia de que tenemos que tener cuidado y entregar todas nuestras cargas al Señor. Dios les bendiga ahora y siempre. Un abrazo para todos. Amén.